Por lo regular, un jugador profesional se retira entre los 35 y 39 años, incluso hay quienes con 40 o más aún siguen jugando, pero hay jugadores que por una u otra razón se terminaron retirando a temprana edad, así que en este video vamos a repasar 12 jugadores mexicanos que se retiraron demasiado jóvenes. Comenzamos con Giovanni Dos Santos. El delantero se dio a conocer en el Mundial Sub-17 de 2005, donde fue campeón con la selección mexicana y aparte recibió el Balón de Plata. Jugaba en el Barcelona, pero ahí no recibió muchas oportunidades. Pasó después por el Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander y Mallorca, sin poder consolidarse en ningún club, pues es bien sabido que Giovanni no era un futbolista con la mejor disciplina. El 3 veces mundialista con la selección mexicana se fue al Villarreal en 2013 y ese fue el equipo europeo en donde mejor le fue, pero solo duró 2 años ahí, pues en 2015 con 26 años decidió dejar el fútbol europeo e irse a Los Ángeles Galaxy. En el equipo del MLS jugó hasta 2019, en un inicio le fue bien, pero después no tanto, por lo que a inicios de 2019 no le renovaron contrato y Giovanni se quedó como agente libre. Lo fue por unos meses hasta que en julio de 2019 la América lo firmó por 2 años. Dos Santos quedó a deber, apenas pudo hacer 4 goles y 2 asistencias en 42 partidos. Su bajo rendimiento, sumado a sus constantes lesiones, hicieron que la América no le renovara contrato. El delantero jugó por última vez en la jornada 14 de Clausura 2021 ante Tigres, con apenas 31 años de edad. Tras su paso por el América no volvió a encontrar equipo, por lo que se retiró. Otro caso es el de Salvador Carmona, defensa que debutó en el Toluca en 1995, rápidamente destacó y al año siguiente, a sus 20 años, debutó en la selección mexicana. Con los Diablos, Carmona jugó en 2 etapas, de 1995 al 2000 y del 2002 al 2003, y en total llegó a ganar 6 títulos con los Diablos. Tuvo un breve paso por el Atlante y por las Chivas, y en 2005 llegó a Cruz Azul. El lateral fue internacional con México de 1996 a 2005, y llegó a jugar 82 partidos con la camiseta del Tri. Fue a los mundiales de 1998 y 2002, jugó 2 Copas América y ganó 2 Copas Oro y una Copa Confederaciones. En 2005, cuando tenía 29 años, estaba jugando su tercer Copa Confederaciones con el Tri, pero durante el torneo fue separado del plantel por haber dado positivo en el control antidopaje. Esto derivó en la suspensión del jugador durante un año. Tras la sanción, Carmona volvió a las canchas y estaba siendo el capitán de Cruz Azul. Sin embargo, nuevamente volvió a salir positivo en un control antidopaje y el 16 de mayo de 2007 fue suspendido de por vida. A pesar de ello, el entrenador de Cruz Azul decidió alinearlo al día siguiente en la semifinal de ida. Esto le acarreó al equipo la eliminación de la competencia. Cuando aún faltaba el partido de vuelta, Carmona nunca más volvió a jugar un partido profesional, dejando las canchas a sus 31 años. Otro que no tuvo una carrera muy larga es el actual entrenador de Pumas, Efraín Juárez. Juárez hizo su formación en Pumas, pero tras ser campeón del mundo sub-17 en 2005, llamó la atención del Barcelona y estos se lo llevaron a la Masía. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en Barcelona, no llegó a jugar ni en el primer equipo ni con el Barça B, y en 2008 regresó a Pumas para hacer su debut como profesional. Al poco tiempo se ganó la titularidad, fue campeón con Pumas y en junio de 2009 debutó en la selección mayor de México. Por sus buenas actuaciones se metió entre los convocados para el Mundial de 2010, donde jugó 3 de los 4 partidos de México. Después del Mundial se fue al Celtic de Escocia, pasó después por el Real Zaragoza, pero lamentablemente no le fue muy bien en Europa y en 2012 fue fichado por el América. En las Águilas solo estuvo un año, después jugó 4 años y medio en Monterrey. Su siguiente equipo fue el Vancouver Whitecaps y en 2019 se fue al Vålerenga de la primera división de Noruega. Ahí jugó solo por 9 meses, hasta que en diciembre de 2019 con 31 años decidió ponerle fin a su carrera de futbolista y empezar su preparación para ser director técnico. Luis García igualmente debutó en los Pumas, su debut lo hizo en 1986, jugó ahí hasta 1992, en total con los universitarios García anotó 83 goles, que lo ubican como el séptimo máximo goleador de Pumas. Además logró ganar 2 títulos y fue 2 veces campeón de goleo. Por su desempeño en el conjunto auriazul empezó a ser el delantero de la selección mexicana y el Atlético de Madrid lo compró, esto en 1992, con los colchoneros le fue bastante bien al hacer 33 goles en los 2 años que estuvo en el equipo. Después del Mundial de 1994, la Real Sociedad lo fichó, sin embargo no le fue bien y en 1995 el América lo trajo de vuelta al fútbol mexicano. Después pasó por el Atlante y ahí ganó su tercer campeonato de goleo. Jugó en Chivas de 1998 a 1999, le estaba yendo bien, pero al tener diferencias con la directiva lo mandaron cedido, primero 6 meses a Morelia y después otros 6 meses al Puebla. Este cambio constante, pasando de Guadalajara a Morelia y luego a Puebla, le generó cierta inestabilidad e hizo que el deporte le dejara de gustar. Con el Puebla, el que fue su último equipo, únicamente jugó un partido, que terminó siendo el último partido de su carrera con apenas 31 años. Al perder la motivación de seguir jugando, el quien fuera uno de los mejores delanteros mexicanos de la historia, optó por retirarse y ser comentarista, trabajo que sigue ejerciendo hoy en día.
Otro caso es el de Enrique El Paleta Esqueda, el canterano del América. Al igual que los anteriormente mencionados Giovanni Dos Santos y Efraín Juárez, fue campeón del Mundial Sub-17 en 2005, debutó en el América en 2006 y estuvo en el equipo hasta 2011, llegó a hacer 20 goles y mientras jugaba en el América, fue convocado por la selección mayor en 8 ocasiones. De 2011 a 2014 jugó en el Pachuca, donde anotó 13 goles en 44 partidos, después jugó en el Atlas, en Tigres y en Veracruz, y en total entre esos 3 equipos apenas hizo 10 goles, por lo que en julio de 2016 se quedó sin equipo, hasta que en enero de 2017 tuvo una última oportunidad en el fútbol mexicano. Jaguares lo fichó, pero tampoco le fue bien, únicamente hizo un gol en 10 partidos, y para colmo Jaguares descendió. Tras el descenso ya no hubo otro equipo de primera división que lo quiera, y se tuvo que ir al Arcadynia de la primera división de Polonia. Solo estuvo 4 meses en el equipo, en los que hizo 2 goles en 9 partidos. En agosto de 2018 fue fichado por el East Bengal de la India, y ahí el Paleta por fin le fue bien, anotó 9 goles en 14 partidos y su equipo fue subcampeón de la Liga de la India, pero a pesar de que le estaba yendo bien en lo deportivo, en marzo de 2019, Esqueda a sus 30 años decidió retirarse del fútbol y enfocarse en otras cosas. En 2008 debutó Javier Cortés jugando para los Pumas, 2 años después ganó la titularidad y en 2011 fue fundamental para que los Pumas ganaran el Clausura 2011, pues Cortés fue quien anotó el gol decisivo con el que Pumas venció a Morelia. En 2012 fue uno de los 18 jugadores que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, aunque con la mayor solo llegó a jugar 2 partidos. Cortés estuvo en Pumas hasta 2017, en total disputó 285 partidos en los que hizo 33 goles y dio 41 asistencias. Su segundo equipo fue Santos, en el Clausura 2018 fue campeón con los de la comarca, pero para el siguiente torneo Cortés fue prácticamente borrado del equipo y para su mala suerte, en noviembre de 2018 sufrió una lesión que lo dejó fuera de las canchas casi todo 2019. Para el Clausura 2020 fue cedido al Atlético de San Luis, le estaba yendo bien, fue titular en 5 de los primeros 10 partidos del torneo, pero por la pandemia el torneo se canceló y Cortés nunca más volvió a jugar profesionalmente. Tras la cancelación del torneo volvió a Santos, pero estos no lo tenían en cuenta para el Guardianes 2020 y al término de su contrato el equipo prescindió de sus servicios, no hubo equipo que se interesara en él y así Cortés tuvo que dejar las canchas con 30 años. Otro que terminó su carrera bastante joven es Nery Castillo. Nery nació en San Luis Potosí, pero creció en Uruguay. Hizo las inferiores en Danubio FC. Antes de que debutara, el Olympiacos de Grecia lo fichó luego de haberlo visto en un torneo juvenil. Nery jugó 6 años en el Olympiacos, de 2001 a 2007. Anotó un total de 47 goles y dio 12 asistencias en 163 partidos. Ganó 7 veces la Liga Griega y 2 veces la Copa. Por sus grandes actuaciones, Hugo Sánchez lo empezó a convocar a selección mexicana. Debutó con el Tri en junio de 2007 y tuvo una destacada participación en la Copa América de ese año, en la que hizo 4 goles y una asistencia. Tras la Copa América, el Shakhtar Donetsk de Ucrania lo compró en 15 millones de euros. Sin embargo, no le fue bien. Lo cedieron al Manchester City, al Dnipro y al Chicago Fire, pero no levantó su nivel y no logró ni siquiera hacer un gol en ninguno de estos equipos. Dejó de ser seleccionado nacional. Después jugó en el Aris Salónica de Grecia y en 2012 Pachuca lo trajo al fútbol mexicano. Igualmente fracasó con los Tuzos, solo pudo anotar un gol. Lo mandaron a León, donde no anotó en 9 partidos. Sorpresivamente, en julio de 2013, a pesar de su bajo nivel, el Rayo Vallecano de la Primera División de España lo fichó y como se esperaba, su desempeño no fue bueno, anotó 2 goles en 15 partidos. Al término de su única temporada, el Rayo no le renovó y Nery se quedó sin equipo, ya nadie le volvió a dar otra oportunidad y con 29 años se retiró. Yasser Corona debutó en el Morelia en 2006, el defensa no logró consolidarse, pasó después por Venados de Mérida, Jaguares, Puebla, nuevamente Morelia, nuevamente Jaguares, San Luis y en 2013 llegó al Querétaro, prácticamente cambiaba de equipo cada año, pero en el Querétaro por fin le fue bien, fue indispensable en el Querétaro, subcampeón del Clausura 2015, su desempeño en los Gallos Blancos fue tan bueno que en julio de 2015 fue convocado por primera vez a la selección mexicana, cuando Corona ya tenía 28 años, fue campeón de la Copa Oro en 2015, en 2016 siguió siendo constantemente convocado y hasta jugó la Copa América Centenario. Yasser Corona estaba en el mejor momento de su carrera, había tenido años difíciles, pero ahora por fin era titular indiscutible en un equipo de primera división y era seleccionado nacional. Después de la Copa América fue fichado por Tijuana, pero en febrero de 2017 a sus 29 años Yasser Corona jugó por última vez, era un partido de Copa ante Correcaminos. Durante el encuentro un jugador chocó con Yasser Corona y este cayó conmocionado, segundos después sufrió convulsiones y fue trasladado de emergencia al hospital. El accidente puso en riesgo la vida de Corona, quien tuvo que dejar las canchas debido a la lesión. Ya vimos cómo algunos de los campeones sub-17 de 2005 se retiraron jóvenes, pues también hay varios de los campeones sub-17 de 2011 que se retiraron jóvenes, como lo son Marco Bueno, Jonathan Espiricueta y Julio Gómez. Marco Bueno debutó en Pachuca, al no ser el delantero que se esperaba, Pachuca lo dejó ir y pasó sin pena ni gloria por Tecos, Toluca, León, Chivas y Monterrey. En 2018 se fue de México y anduvo por el Everton de Chile, HJK Helsinki de Finlandia, Oriente Petrolero de Bolivia, Andijón de Uzbekistán y Comunicaciones de Guatemala. En diciembre de 2021 dejó al equipo guatemalteco y con 27
17 años le puso fin a su carrera. Azpilicueta fue el balón de plata del mundial, jugaba en Tigres, pero no recibió muchas oportunidades, llegando a disputar solo 17 partidos en 6 años en el equipo. Pasó después por el Atlético de San Luis y Puebla, y en agosto de 2020 fue fichado por el Atlético Veracruz de la recién creada Liga de Balompié Mexicano. La liga fue un fracaso, Azpilicueta solo estuvo unos meses en el equipo y con 26 años se retiró. Por último, Julio Gómez fue el balón de oro del mundial, era un jugador del que se esperaba mucho, pero lamentablemente quedó a deber, no pudo consolidarse en Pachuca, tuvo un breve paso por Chivas, donde tampoco le fue bien, pasó por Correcaminos, Cafetaleros, Coras Tepic y Zacatepec de la Liga de Ascenso, después jugó en Cruz Azul Hidalgo y Loros de Colima de la tercera división. En 2020 igualmente jugó en la Liga de Balompié Mexicano, pero al igual que Azpilicueta no duró mucho ahí, al no lograr destacar ni siquiera en la tercera división y ni siquiera en la Liga de Balompié Mexicano, la momia se retiró a sus 25 años. Finalmente terminamos con José Juan Macías. A principios de año se habló sobre su posible retiro debido a sus constantes lesiones. Macías debutó en las Chivas, pero donde destacó fue en León, equipo en el que jugó cedido en 2019. JJ fue el goleador de la Fiera, anotó 19 goles en 40 partidos. Eso hizo que a finales de 2019 debutara con la selección mexicana. Varios equipos de Europa estaban interesados en él, pero una vez terminado el préstamo, Macías regresó a Chivas. Con el rebaño no fue el mismo que en León, pero aún así hizo 16 goles en año y medio. En 2021 el Getafe de España se lo llevó a préstamo. Macías no pudo anotar en 8 partidos y el Getafe decidió concluir el préstamo a mitad de temporada. En su regreso a Chivas, JJ empezó a tener lesiones que le hicieron perderse varios partidos. Cuando se recuperaba al poco tiempo volvió a lesionarse. Entre el Clausura 2022 y el Clausura 2024 apenas pudo jugar 19 partidos. Para la Apertura 2024 Santos lo compró por $2,5 millones con la esperanza de que las lesiones le permitieran jugar y Macías fuera el goleador que alguna vez fue. Sin embargo, eso no pasó. En todo, en la Apertura 2024 solo jugó 2 partidos. Para la Clausura 2025 jugó en la jornada 2 e incluso anotó de penal, pero nuevamente se volvió a lesionar. El jugador pidió su salida de Santos y se dice que pensó en el retiro. Actualmente el delantero de 25 años está en un retiro temporal y tratará de volver a las canchas si se recupera al 100%. Esto es todo por el video de hoy. Comenta que otros jugadores conoces que se hayan retirado jóvenes. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.